Estamos en el capítulo 15, aleluya, de Primera de Corintios. 1 Corinthians chapter 15. Hoy vamos a estar considerando del versículo 4, o vamos a leer desde el 3, pero vamos a terminar en el 8. We're going to read from verses 3 to 8. Cuando usted lo tenga, usted dice un amén. Aleluya. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Aleluya. Y así como siempre lo haces, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar? Aleluya. ¿Cuánto cree que realmente que Dios es bueno? Quiero volver a repetir, ¿verdad? Lo que he dicho en varias ocasiones, que el capítulo 15 es como si fuera un credo. Y hablamos la vez pasada que credo viene del latín yo creo. Este es un capítulo bien importante para estudiar, para leer, para estudiar, para analizar, porque prácticamente es un capítulo que contiene lo que es el Evangelio de Jesucristo. Contiene la verdad del Evangelio de Jesucristo. Habla del pecado, habla de la redención. Más adelante habla de la cómo seremos restaurados, la redención. Y hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que es la evidencia de su resurrección. Pablo en estos versículos está hablándole a los corintios de que la resurrección de Jesucristo no es una composición mitológica, no era un cuento de hadas, no era una simple historia metafórica, sino que es una realidad. Y eso es algo que nosotros hoy en día tenemos que entender. El Evangelio no es completo si no hablamos de lo que sucedió en la tumba, de que Jesucristo resucitó al tercer día. La resurrección debe ser el mensaje principal de nuestro mensaje, porque sin resurrección, más adelante vamos a leer en unos días, sin resurrección dice que vana es nuestra fe. Y Pablo les habla y les dice, hay evidencia de esto. Dice, primero se le apareció
a Cefas. Cefas, que es Pedro. En Lucas 24:34 se nos dice que se le apareció a él. Dice, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Luego, compartiendo más evidencia, Pablo dice, y no solamente se le apareció a Simón, a Cefas o a Pedro, como se le conoce, también se le apareció a los 12. Y eso lo podemos ver en varios textos. Por ejemplo, en Marcos 16:14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esta expresión, cuando Pablo usa los 12, no necesariamente quiere decir que estaban los 12 sentados. La expresión de los 12 era como que ya era como se conocían los apóstoles, ¿verdad? El grupo de apóstoles. Pudieran haber estado 10. Iban a decir, allí estaban los 12. Era como un decir. Es como si fuera en estos días a decir, invitamos un trío, pero usted ve 5. ¿Ves? Porque por ahí en la parte de atrás del trío hay 2 tocando más instrumentos. Eso es prácticamente cuando se usa la expresión de los 12, se refiere a los apóstoles, aunque en ese momento no estaban todos presentes. Y el versículo Lucas 24:36 al 43, dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea que podemos ver que Jesús, después de resucitar, Pablo está trayendo evidencia. Usted imagínese a Pablo en un momento como en una corte, está trayendo su argumento y comienza a hablar. Cristo resucitó. No solamente por lo que siento, porque a veces decimos, no, Cristo es verdad porque yo lo siento, sino la palabra lo dice. La palabra dice que Él resucitó. Para mí es más que suficiente que la palabra misma me declara que Él resucitó. Entonces, comienza a decir que se le presentó a los 12. Después dice que se le apareció a Jacobo. Pero antes que eso se le aparecieron como a 500 personas. Dice que se le aparecieron como a 500 personas. O sea que habían testigos oculares de personas que habían visto a Cristo resucitado. Pablo está ¿qué? Estableciendo su argumento. Perdone que traiga esto, ¿verdad? Pero si no entiende lo que voy a explicar ahora, después no se preocupe que yo con calma puedo seguir explicando. Pero en el mundo académico, o sea, de estudiar las escrituras, estudiando las escrituras, hay dos cosas, dos términos que son bastante populares. Y es la evidencia
interna y evidencia externa. No se olvide de esas dos frases. Evidencias internas y evidencias externas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Evidencia interna es lo que estamos leyendo ahora mismo. Como mismo Pablo en la Biblia, él te está diciendo ejemplos, evidencias de que Cristo resucitó y se le apareció a diferentes personas y fueron testigos oculares de su resurrección. Evidencia interna es lo que encontramos en la Biblia. Es lo que la Biblia nos dice acerca de su resurrección. De la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. Eso es evidencia interna. Porque la Biblia es una fuente también que corrobora la resurrección de Jesucristo. Es la mayor fuente. Y eso se le conoce como evidencia interna. Algunos pueden también añadir declaraciones de los padres de la iglesia como evidencia interna, pero en sí realmente la evidencia interna es lo que está en la Biblia. Evidencia externa, que la palabra dice que es externo, que está afuera, son escritos de historiadores. Escritos de historiadores que no están aquí en la Biblia, sino que tienen sus propios libros o tienen su propia literatura. Podemos ver un Eusebio de Cesarea, era un historiador. Podemos ver Flavio Josefo, era un historiador. Son dos fuentes externas, pero que no son, que hablan de la vida de un hombre que hizo un impacto en toda esta zona de Jerusalén, Galilea. O sea, esas son evidencias externas. Por ejemplo, Lucas es un historiador que nos trae evidencias internas porque Lucas está en la Biblia. Lucas, yo sé que muchos lo conocen como doctor, me salió a la S ahí, como doctor, pero también era historiador. Lucas, por eso es que el libro de los Hechos es una colección histórica de la Biblia, de la vida después de Jesús. No se olvide de eso, la importancia de lo que es evidencia interna y evidencia externa. Dígale que está a su lado, ¿te acuerdas? Lo que estamos leyendo ahora es una porción de evidencias que Pablo está presentando que se pueden considerar, porque está aquí en la Biblia, como evidencias internas. Dice que Jesús primero se le apareció, ¿verdad? Él menciona a los hombres, no mencionó a las mujeres que Jesús se le apareció, pero sino que quiso mencionar a los que ya eran familiares a los pueblos gentiles. Pedro era una persona familiar a los pueblos gentiles. Dice que se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a 500 personas y se le apareció a Santiago. Y él dice, por último, se me apareció a mí. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no te estoy diciendo algo que yo escuché por allá. No estoy hablando de algo que me enteré, sino que yo también vi. Y hablábamos la otra vez en el estudio bíblico de Gálatas capítulo 1, cómo Pablo daba testimonio de cómo el mismo Jesucristo le enseñó el evangelio por 3 años. Jesús se le aparece a Pablo, él dice, yo soy el último. Y yo quiero que los jóvenes, especialmente, yo sé que aquí la iglesia está compuesta de jóvenes. Jóvenes aquí es de 0 a 100.
Pero yo quiero que usted entienda esto. I want you to really understand this. I want you to really understand this. Porque los ateos, los estudiosos ateos, entienden que no pueden comprobar que no existió un hombre que revolucionó Jerusalén. Yo quiero que usted entienda que la cantidad de evidencia histórica, porque cuando hablamos de evidencia externa, fuera de la Biblia, estamos hablando de evidencia arqueológica, estamos hablando de evidencia histórica. Quiere decir que los hallazgos y las evidencias especialmente históricas establecen que sí existió un hombre. Y no voy a leer los nombres para que usted apunte y usted haga su estudio en su casa. Son personas que eran hostiles. Yo estoy hablando, voy a mencionar nombres aquí de historiadores o de personas que hicieron un escrito que eran hostil hacia el pueblo cristiano. Tenemos un Talo, tenemos un Tácito, tenemos un Flegonte. Talo, Tácito, Flegonte, un Plinio. Si usted está buscando un nombre, no, por favor, no se deje de llevarle esto. Para un hijo, una hija, no. Suetonio. ¿Quieren a estos? Estos eran historiadores que tratando de dañar la reputación de los cristianos, mire, decían cosas como que, había un hombre que aprendió brujería, porque tampoco podían negar los milagros que sucedieron. Y al no poder negar los milagros que sucedieron, comenzaban a decir, no, allá había un hombre que revolucionó a toda esa gente que usaba hechizos, que usaba brujería, usaba magia, porque no podían negar de que sí hubo un hombre que revolucionó todo aquel lugar. Yo quiero que usted entienda que Jesús fue real. Que la historia, además de la Biblia, que la historia, historiadores a través de los tiempos, no pueden negar la existencia de ese hombre. Por lo tanto, usan los recursos de difamación. Todavía hoy en día se ha levantado este pensamiento del Jesús histórico versus el Jesús de la fe. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que el Jesús histórico no era el Jesús de la fe. Que el Jesús, ¿qué es lo que están tratando de enseñar? Por eso es importante que entendamos la autoridad de las Escrituras. Por ahí se está moviendo una ola que está entrando en iglesias evangélicas, hermanos. Por eso es que yo soy bien crítico a tantas cosas. Quizás dicen, es que el pastor siempre está criticando tantas cosas. Por eso es que yo soy crítico, porque al fin y al cabo son olas que están atentando contra la verdad del evangelio. Por eso es que yo ni entretengo cualquier cosa que tiene que ver con las culturas judaizantes. No entretengo nada de eso. Usted no ve aquí un talí, no me ve a mí con un yamaca, no me ve a mí aquí haciendo danza hebrea. Usted no me ve incluyendo nada de esto. Porque yo ni siquiera entretengo esas ideas. Porque la cultura judaizante de repente te lleva de las prácticas
judías, te lleva a lo que es la mística judía, que ahí es que comienzan a creer en otras cosas que realmente no tienen que ver con el evangelio. El trabajo aquí en la tierra se reencarna en otra persona, ¿verdad? Ellos le llaman la transmisión de almas, pero realmente eso es reencarnación. Ellos creen que hasta que yo no termine el propósito de mi vida, pues voy a ser reencarnado en otra persona. Pero al fin y al cabo, estos movimientos terminan ahora influenciando en las iglesias evangélicas y enseñando que el Jesús que está en la Biblia fue una construcción de escribas en el 200 después de Cristo. Yo quiero que usted entienda que el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, fue escrito en el 90 después de Cristo. Fue escrito en el 90. El último libro de la Biblia fue escrito en el 90 después de Cristo. Estas personas de las prácticas judaizantes que terminan negando la verdad de la Biblia, del Nuevo Testamento, están influyendo en las iglesias evangélicas y están diciendo que el Nuevo Testamento fue escrito 200 años después de Cristo. Un ejemplo, quiero ir un poquito suave. Por ejemplo, Corintios, lo estamos leyendo, si la mente no me falla, fue escrito como en el 60 después de Cristo, o antes, o en los 50 después de Cristo. Están diciendo que difamando que el evangelio fue escrito 200 años después de Cristo. Están queriendo decir que el Jesús que estamos estudiando fue una construcción cristiana. Pero yo quiero que usted entienda que hay más de miles manuscritos que apoyan que estos libros todos fueron terminados antes del 100, después de Cristo. Esta palabra de Dios, el Jesús que está aquí, es el Jesús que está en la historia. Yo quiero que usted entienda eso. Que por más que quieran difamar el carácter de Jesucristo, ni el ateo puede negar su existencia. Ni el agnóstico puede negar su existencia. Porque hay relatos. Aún los ateos tienen que relatar de que hubo un hombre en Roma que fue crucificado. No pueden negar que hubo un momento que alguien fue crucificado en la cruz. Mire cómo es eso, que Dios usa aún hasta los ateos para que en su odio escriban y traten de difamar ese suceso. En su mente ellos estaban atacando el cristianismo y que también relatan un suceso de que la tumba está vacía. Como no pueden negar ese suceso, quiero por lo menos mencionar 3 cosas que se han inventado para difamar este suceso. Número 1, que los discípulos se escondieron el cuerpo de Jesús. Una de las difamaciones que se ha regado por allí es que y aún en la Biblia lo dice, pon ahí una piedra, pon guarda, porque acuérdate que los apóstoles están diciendo que Él va a resucitar para que no se lleven el cuerpo. Pero con todo y eso, dicen que los apóstoles se llevaron el cuerpo. Número 2, que Jesús no murió realmente en la cruz, que todavía tenía vida y que pudo escaparse. Pero cuando vemos los datos históricos que describen cómo era una crucifixión romana, que lo leímos la semana pasada, no hay manera que alguien tenga la fuerza, ni siquiera de despestañar. Número 3, quizás usted nunca ha escuchado esta,
que tenía un hermano gemelo en la India. Hermano, eso está en la historia, eso es parte de la difamación. Y que Jesús tenía un hermano gemelo en la India y que ese fue el que desapareció por ahí 2 o 3 días. Hermanos, la realidad es que no pueden negar de las 3 cosas que dije, de que existió, de que fue crucificado y que todavía no se ha encontrado un cuerpo. Él es real. Cristo es real. Él resucitó. Pero yo quiero que entiendas que por eso es que Pablo decía al principio en el capítulo 1 que esto quizás parece locura para muchos. Pero este relato de la cruz, este relato de su resurrección es poder de Dios. Para los que no le creen, esto es una locura. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Y si entendemos que la resurrección es poder de Dios, no podemos dejar de predicar esa grandeza. Yo quiero que usted entienda una evidencia. Si el sacrificio y la resurrección de Jesucristo fue una falacia, ¿cómo es que los apóstoles, según los historiadores, dieron la vida por una falacia? Déjeme explicarle algo. Yo estoy con alguien 3 años y medio y me dice que va a resucitar y no resucita. Yo no voy a dar mi vida por esa persona. Porque yo digo, pues esa persona me engañó por 3 años y medio de que iba a resucitar y el cuerpo está allí. Pero vimos personas como un Pedro, según la historia, fue crucificado boca abajo. Según la historia, muchos murieron quemados, muchos murieron martirizados. Y no solamente los apóstoles, sino que el evangelio siguió expandiéndose. Y mucha gente dieron su vida por el evangelio. Esta verdad que muchas veces no queremos predicar. ¿Usted sabe lo que provocó la resurrección? ¿Cuál fue el resultado de la resurrección? Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Cristo hubiera en la cruz, pudo haber dicho, perdonados son. Pero si todavía la tumba hubiera estado vacía, nuestros pecados no hubieran sido redimidos. Esa resurrección fue el que puso el sello de nuestra redención. Por eso es que dicen Romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque esa resurrección, y eso lo podemos ver a través de la Biblia, cuando Él murió, en otras palabras, el enemigo todavía estaba celebrando. Pero no fue hasta que Él resucitó, que dice que venció la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Yo le sirvo a un Cristo vivo. Por
por ahí hay otro pensamiento que también está cogiendo mucho auge. Y ese pensamiento, que por ahí algunos le llaman lo que se llama el diseño original de Dios, que enseña, déjeme primeramente ponerle en contexto, organizar mis pensamientos aquí un momento. Hubo un acontecimiento en la historia que ocurrió en el 70 después de Cristo. El 70 después de Cristo es lo que se conoce como la destrucción del templo. Es cuando Roma destruye el templo de Jerusalén. Y de allí ya no han habido más templos. En el 70 después de Cristo es cuando Jerusalén, ese templo, fue destruido. Para los judíos, eso fue un día de gran tribulación. Pero, ¿qué sucede? Hay un pensamiento que dice que Jesús ya regresó en el 70 después de Cristo. Que su venida era en un contexto espiritual. Que su segunda venida era en un contexto espiritual. Y este pensamiento que está por allí tomando auge en muchas iglesias, nuevamente evangélicas, hermanos, tenemos que someternos a la Escritura. Estamos como adoptando todo tipo de pensamientos, los estamos dándole la bienvenida. Y sucede mucho en nuestras iglesias evangélicas. ¿Y qué sucede? Como Jesús ya vino por segunda vez, ya el mensaje de la cruz no es la predicación, sino es el alcanzar madurez para que estés en la plenitud, ¿verdad?, del diseño original de Dios. Hermanos, yo quiero explicarle que el nacimiento de Jesús no fue espiritual, fue físico. La vida de Jesús, su venida, no fue espiritual, fue físico. Cuando Él resucita, que allí lo podemos ver, que Él dijo, yo no soy un fantasma, es más, denme algo de comer. No fue simbólico ni espiritual, fue físico. Cuando Él asciende, se despide de los judíos, no fue espiritual, fue físico. Y dijo, así como ustedes me ven subir, así vendré. Yo quiero que usted entienda que ellos escribieron de ese acontecimiento que vieron físicamente. Y como así mismo Él subió, hermanos, ustedes tienen que entender, nosotros tenemos que entender que un día Él llegará. Él resucitó. La tumba está vacía. Él subió. Está sentado a la diestra del Padre. Pero hay un día que Él va a consumir todas las cosas. Y reinaremos juntamente con Él para siempre. Por una eternidad. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Que como todavía Él no ha llegado por segunda vez, no podemos dejar de predicar la verdad del Evangelio, que es que Él murió, que Él resucitó
y que viene otra vez a buscar a su iglesia. Y que Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Un pueblo no contaminado, un pueblo regenerado, un pueblo que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo uno nace de nuevo? Creyendo en Jesucristo. Si confesares con tu boca y luego dice, y creyeres en tu corazón. Claro, esto no es cuestión de confesar. Mire, yo tengo mucho cuidado, voy a hacer un paréntesis. Yo tengo mucho cuidado. A veces pues, los evangelistas hacen llamados y dicen, hoy se convirtieron 50 personas. Una cosa es confesar de boca y otra cosa es creer en tu corazón. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo puedo decir, tal día muchos confesaron creer en Jesucristo. Ahora de aquí que hayan nacido de nuevo es otra cosa. Y lamentablemente hay muchas personas que llevan años que solamente han confesado, pero todavía no han creído en el corazón. Porque cuando tú crees en el corazón, tú naces de nuevo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Eso es el beneficio de la resurrección. ¿Qué no es la resurrección? La resurrección no es para que tú seas millonario. La resurrección no es para que tú seas alcalde de esta ciudad. La resurrección no es para que tú seas un empresario. La resurrección es para que tus pecados sean perdonados. Porque todos necesitamos de ese perdón. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos somos culpables, por ende, es a través de esa resurrección que podemos obtener la victoria. Pablo establece que hay evidencia. Los apóstoles, más de 500 personas, inclusive él mismo, su vida fueron transformadas. Yo quiero que usted entienda eso. Cuando uno cree, uno nace de nuevo, tu vida es transformada. Es imposible que una persona que nace de nuevo siga igual. Es imposible que una persona que nace de nuevo siga con la misma rebeldía. Es imposible que una persona que haya nacido de nuevo siga con el mismo rencor. Que siga practicando el mismo pecado. Por eso es necesario nacer de nuevo y entender la verdad de la resurrección, porque eso te transforma. Yo compartí un testimonio en Facebook, fue en inglés, que me rompió el corazón. Inclusive me llevó a mí mismo a reflexionar. Era este misionero americano y él estaba contando la historia. Y él dice que estaba en la China y llevaba 3 semanas en la China predicando, enseñando, y que él está así reunido con los chinos, y él comienza a hacerle preguntas. Y él comienza a decirle, ¿qué sucede si nos cogen aquí predicando? Y ellos dicen, pues nos van a meter presos. Vamos a ir presos. Y él meditaba en eso y seguía predicando. Y decía,
que él solamente pudo llevar 14 Biblias y la gente, y que se dio cuenta de una señora que leyó la Biblia, que le dieron la Biblia, se la dio a otra persona. Y cuando se acaba el servicio, él va donde la señora y dice, ¿por qué usted le entregó la Biblia? Dice, no, porque ya yo conozco bastante de memoria en la Biblia. Porque como no sabemos, en cualquier momento nos pueden quitar la Biblia. So tenemos que aprendernos la Biblia. Y eso a él le impactó. Y pues continuó hablando con ella. Y él le dijo, mira, ustedes me han impactado a mí de gran manera. ¿Cómo yo puedo orar por ustedes? Y ella dijo, ay, que podamos tener la libertad que ustedes tienen en Estados Unidos. Y él compungido dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y él cuenta la historia que los chinos dicen, pero ¿por qué? No, yo no haría eso por ustedes. Le dice, ustedes viajaron 14 horas para llegar aquí. Llevan más de 4 horas sentados en un piso de madera. Ustedes se memorizan la Biblia. En mi país, si el culto se entiende un poquito más de 1 hora y media, ya la gente está levantándose para irse. Si hace un poco de calor, ya la gente tú la ves quejándose. Si la silla no está muy acoginada, ya tú los ves incómodos. Y sobre todo, en sus hogares hay más de 2 o 3 Biblias y ni siquiera la leen. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Y eso lo hace una vida transformada por la verdad del Evangelio, que entiende que la palabra del Señor tiene poder en nuestra vida. Si nosotros nos dedicáramos a leer las Escrituras más a menudo, a entenderlas, a analizarlas, a instruirnos de ellas, yo creo que empezando con el pastor, yo me quejaría menos. Cuando yo entiendo la verdad del Evangelio, yo creo que se van disminuyendo las quejas en mi vida. Los discípulos, cuando estaban pasando por sufrimientos, entendían. Ellos lo veían como, Señor, yo no soy digno de pasar por el sufrimiento que pasó Jesucristo. No como una queja de por qué me merezco esto, sino que ellos veían eso como una copa de gloria. Aún el sufrir por el Evangelio. Y estamos viviendo en un mundo hoy en día que nosotros no queremos pasar ningún mal rato por el Evangelio. Que se nos aplaudan, que se nos reconozcan, que se nos promuevan. Que vivimos un evangelio donde queremos que nuestro ego sea exaltado. Pero la persona que realmente ha nacido de nuevo entiende que el evangelio va por encima de todo eso. Porque Él resucitó. Él resucitó. Va por encima de todas las quejas que yo tenga. Compartir la verdad de Dios. Que Él resucitó. Hermanos, ¿qué victoria es eso? ¿Por qué no compartimos esa verdad? Que Él resucitó. Y que Él viene otra vez. No en un tipo de simbología, no en un tipo espiritual, sino que dice la palabra que todo ojo le verá. Yo sí creo que va a ser físico. Yo sí creo que los cielos van a ser abiertos. Yo sí creo que Él va a venir en gloria, con todo esplendor, y que toda rodilla se va a tener que doblar frente a la presencia de ese gran Rey cuando venga a buscar su iglesia.